esta reunión, hermanos. Bueno, solo hablaremos de algunos puntos esenciales acerca de estos días que están a punto de llegar, que es MTUA, los últimos días que estamos experimentando del mes de Elul, ¿sí, hermanos? Entonces, damos gracias al Eterno que nos concede esta oportunidad maravillosa para reunirnos y para estar en su presencia. ¿Sí, hermanos? Hay una palabra que es muy importante para estos días de Elul. Esta palabra regularmente la usamos mucho en las oraciones, está en el Sidur. Es la palabra razón, ¿sí? La palabra razón. La palabra razón, que la traducimos al español. ¿Alguien se acuerda? La ha leído, creo yo. La ha tenido por ahí en las oraciones. ¿Alguien se acuerda cómo se traduce la palabra razón al español? Voluntad. Sí, voluntad. Eso que muy regularmente tenemos que estar doblegando la voluntad, ¿sí? Pero regularmente usamos esta palabra, o por lo menos en las oraciones, en el libro de los rezos, decimos Yehi razón, ¿no? Sí. Sea tu voluntad, decimos. Y decimos, Señor, sea tu voluntad. Y hablamos un poco de que la voluntad de Dios sea tal o cual cosa, según lo que estemos orando en ese instante, ¿sí? Y esta oración puede ser un poco, si la analizamos correctamente, le decimos a Dios, sea tu voluntad, y no sé, que nos bendigas. Pero si Dios tiene solo el atributo de dar, en el Señor no hay este deseo de recibir, o sea, no existe en la esencia divina el deseo de recibir, y solo su voluntad, ¿cuál será entonces? Dar. O sea, la voluntad divina solo es dar. Entonces, cuando hacemos la oración o hacemos el rezo, de repente es un poco más dirigido hacia nosotros, causar una conciencia para nosotros, que de veras estarle diciendo a Dios, o sea, tú decides por favor bendecirnos, ¿no? No, porque siempre Dios está decidiendo bendecir a su pueblo. No sé si me siguen, hermanos. Sí. Entonces la oración o el rezo que pudiéramos decir en un instante, en un momento determinado, es más para nosotros. ¿Y por qué? Porque específicamente, hermanos, en el mes de Elul, no sé si usted ha escuchado esta expresión, et razón. Y para decir sería así, alef tav, y decimos et razón, que al juntar las dos palabras, et razón, ya no solamente se traduce como voluntad, sino, no sé si le suene un poco extraño, pero es como un tiempo de buena voluntad. Un tiempo, no sé si por ejemplo se acuerdan de la Aleph Tav, que es todo el Aleph Bet. En esta palabra de Ed está contenido todo el alfabeto hebreo, desde la Aleph hasta la Tav, y por eso la traducción de la palabra Ed es un poco incierta al español, pero de alguna manera lo que significa es un abarcamiento o un tiempo, a lo mejor es la palabra que se entiende un poco mejor, de buena voluntad. Eso es lo que significa et razón. Y todo el mes de Elul, hermanos míos, todo el mes de Elul es acerca de esta palabra, ¿sí? Todo el mes de Elul, un tiempo, un mes de ¿qué? De buena voluntad, et razón, ¿sí? Ahora, algo muy interesante de la palabra razón, si vemos su gematría, bueno, creo, hermanos, que vamos a
a ir aprendiendo cada vez más el valor de las letras hebreas para que no se nos dificulte en ningún instante. Pero bueno, tenemos el valor de estas letras hebreas. Si hacemos la suma de todo ello, el valor de la palabra razón, ¿cuál es? Ayúdeme. 200, 290. ¿Cuánto? 346. ¿Sí? 346. Ahora, dentro de la geometría, hermanos, hay una regla, digamos, o un método para la geometría que se llama, es sumar el valor de cada letra. Y dentro de las reglas de la geometría hay una parte que se llama colel, ¿sí? Colel, ¿sí me escucharon? Colel. Y hay una palabra que tiene el mismo valor numérico usando esa metodología del colel. Ok. Mem, Hei, Shin es el nombre sagrado de Dios para la sanidad, ¿sí? Está dentro de los 72 nombres de Dios, ¿se acuerdan? Sí. De hecho, cuando nosotros en Shabbat, llegamos a la sexta aliyá, ¿se acuerdan que hay un momento en el que oramos por los enfermos? Y repetimos unas palabras de los profetas, decimos, de hecho tenemos un poquito una entonadita para eso, decimos Shabbat y Milisok, ¿se acuerdan? Shabbat y Milisok, que podríamos traducirlo como en Shabbat no se permiten cargas, ¿sí? En Shabbat no se permiten cargas. Y entonces en Shabbat cantamos Shabbat y Milisok, Shabbat y Milisok, y una tercera vez Shabbat y Milisok. Y estamos declarando que en Shabbat no hay cargas. Y decimos eso cuando estamos orando por el enfermo o estamos orando por los enfermos. Pero si usted puede ver, o bueno, aquí puse la fonética, en hebreo sería la Shin de Shabbat, ¿sí? La Hei de I y la Mem de Milisok. Shabbat y Milisok, ¿sí? Pero esta declaración es un código para referirnos a ¿qué? Al nombre del Eterno, porque es el nombre del Eterno al revés. O bueno, esta expresión la volteamos y entonces ahora tenemos Mem Hei Shin, que es el nombre para ¿qué? Para la sanidad. Y el valor numérico de Mem Hei Shin, hermanos, la Mem vale 40, la Hei vale 5 y la Shin 300. ¿El valor cuánto es? 345 más 1. ¿Por qué 1? Este 1, hermanos, es lo que se llama así, colel. Colel es, en este caso en particular, ¿qué es el colel? Es toda la palabra, ¿sí? Es el valor de las letras más el valor de la palabra, que es una palabra, ¿sí? Entonces, por eso el resultado final es 346. ¿Qué quiere decir esto? Ahora, ¿qué es este 1? Eso, exactamente. ¿Mande? Siempre uno va a representar. Siempre va a representar la unidad primordial, que es el eterno, o la unificación total y completa. Entonces, si en el Lul es razón, es decir, un tiempo o un lapso de buena voluntad, ¿cuál es la buena voluntad del Eterno? Que seamos sanados. Sí, que seamos uno, pero en esta intención de ser unificados se halla la sanidad. El Lul, como ustedes recordarán, hablamos que está conectado con la constelación de Virgo, que da la idea de ¿qué? De regresar a nuestra condición virginal, a nuestro estado original, a ser uno otra vez.
como hemos dicho en otras ocasiones, la mortandad tiene que ver con que en el cuerpo hay separación, se está dividiendo, se está separando. Ya no somos más uno, ahora hay dualidad, ¿sí? Algunos cabalistas dicen que pasar del 1 al 2, en este caso cuando ya hay una dualidad, es el proceso del desarrollo, ¿sí? Ok. ¿Cómo dijo que era colel? Es una forma de... Ok, el colel es, en primer lugar, se refiere a la palabra unida, ¿sí? Y esa palabra unida es una representación del creador, de la unificación total, ¿sí? El colel es la unidad. Pero dijiste que era una metodología, ¿no? Sí, es un método dentro de la gematría, ¿sí? Sí, es un método dentro de la gematría. Y regularmente se ocupa cuando se usa en nombres del Eterno, aunque todo el hebreo es Kadosh, ¿verdad? Pero regularmente se usa cuando se habla de nombres del Eterno, ¿sí? Ok, bueno, en este caso aquí Mem Heishim. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que hallamos en Elul? Un tiempo de sanidad, pero no es esta sanidad solamente física, que es la que regularmente las personas buscan o están anhelando, sino que en primer lugar está hablando de una sanidad ¿de dónde? Del alma, una recuperación, una rectificación y una nueva salud en el corazón, dentro de la mente, dentro de los pensamientos, dentro de la misma voluntad. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Sí. ¿Alguna pregunta de esto, hermanos, hermanas? ¿Quedó claro? No olviden que aquí es esta de la Shin de Shabbat, la He de I y la Mem de Milisok. ¿Sí? Sí. Y es una declaración que hacemos en Shabbat muy hermosa. Bien, ok. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Bueno, no sé si tú estás viendo, si no, no hay preguntas. Sí, yo. Ok. Ok, bueno. ¿Puedo borrar, hermanos? ¿O están copiando todavía? A ver, sí, copien porque ahora voy a poner algo más acerca de la palabra razón, porque la palabra razón, sí, hermano. Bueno, ahí nada más le faltó saber ¿qué dice la palabra donde son los 345? Aquí, esta. Ajá. Este es el nombre eterno de los son están codificados. Sí, Es un nombre codificado. Sí, para la sanidad. Es uno de los nombres, exactamente, sí. Uno de los 72 nombres de Dios que es para la sanidad. Okay. Y que es una codificación que está volteada de esta declaración Shabbat y Milisok. En Shabbat no hay cargas. Sí. Okay. Bien. ¿Listos? Sí. Entonces, este mes de Elul nos brinda la posibilidad de curar tanto nuestro ser físico como nuestro ser espiritual y, hermanos míos, no solamente nuestra vida, sino a toda la creación. Pues acuérdense que parte de nuestra labor en este mundo es también traer esa curación para todas las cosas creadas o para este mundo, ¿sí? Y el mes de Elul es el tiempo maravilloso para que lo hagamos sin ningún tipo de lucha, pues el poder está asignado en este día para que podamos hacer aquello, hermanos, que necesitamos hacer. Bien, ¿puedo ahora sí borrar esta parte aquí abajo? Sí. Ok. Seguimos usando un poco esta palabra de razón.
Y hay una expresión en hebreo, usando esta palabra razón, que se dice así. Razón le cabel. ¿Sí? Razón le cabel. Ahora, para algunos les ha de recordar esta palabra de cabel, que es de Kabbalah, o no sé si les suena un poco parecida. Le cabel, que de hecho de esta palabra es de donde se deriva la palabra, o está familiarizada con la palabra Kabbalah, ¿sí? Entonces, ¿qué sería razón le cabel? Voluntad de la Kabbalah. Voluntad, pero acuérdense que Kabbalah, ¿qué significa Kabbalah? Recibir. Recibir. Entonces es la voluntad de qué? De recibir. De recibir. Eso significa razón le cabel. Quiero recibir. Y exactamente tiene que ver con eso. O sea, yo solo quiero recibir, ¿sí? Porque está la otra parte, que es razón. Así igual para voluntad, pero le ashpia. Entonces, razón le cabel es el deseo de recibir. ¿Cómo? El deseo de recibir. Y razón le ashpia es el deseo de dar o de compartir. Esto es le ashpia. El deseo de qué, hermanos? De compartir, de dar. ¿Sí? ¿Qué les parece? Ahora, ¿qué está pasando en estos días de Elul? Y como les decía yo en el Shabbat que acabamos de pasar, esta última semana, estos últimos 7-8 días antes de llegar a Rosh Hashanah, lo que se está limpiando es esta parte, nuestra voluntad. Porque puedes tener una voluntad, pero a veces ella solamente está en una voluntad de ¿qué? De solamente recibir. Pero hemos dicho muchas veces, sí, aunque nuestra naturaleza fue creada para eso, pero en nosotros debe crearse, modificarse esta voluntad, sí de recibir, pero ¿para qué? Para compartir, para dar. Y una vez que nosotros tenemos corregida nuestra voluntad en un deseo sí de recibir, pero sí quiero recibir salud, quiero recibir dinero si usted gusta, quiero recibir cualquier cosa que quiera recibir, siempre tiene que ser con la intención de ¿qué? Después de compartir, de beneficiar, de dar. Un deseo egoísta tengo que compartirlo, tengo que transformarlo para ahora hacer un deseo altruista. No sé si me estoy explicando. Sí. En ese momento yo solamente me convierto en un canal que recibe, pero es para dar a todos los demás. En el mes de Elul, hermanos, y específicamente estos últimos días antes de Rosh Hashanah, sucede una limpieza todavía mayor de ¿qué? De tu voluntad. Ahora, Dios en su soberanía tiene control absolutamente de todo, excepto ¿de qué? De tu voluntad. Es lo único que el Señor, sobre lo único que Él no tiene dominio sobre tu voluntad. ¿Sí escuchó eso? El Eterno, con todo su poder, su majestuosidad, lo único de lo cual no puede ejercer su poder es sobre tu voluntad. ¿Sí? Tu voluntad. Por eso, al llegar estos días de Elul, o al estar llegando estos días, hermanos, la intención es, no que el Señor no quiera cambiarnos, claro que el Eterno quiere cambiarnos, pero debes decidir tú, debes decidir querer cambiar, debes decidir querer cambiar tu voluntad de un deseo de solamente recibir a una voluntad de dar, de compartir, de ser altruista. No sé si me explico. A lo largo del año, hermanos míos, estos dos temas, voluntad de recibir y voluntad de dar, todo el año están luchando. Todo el año están luchando. Por ejemplo,
Piensa en esto. Alguien se compra algo nuevo, no sé qué le gustará, un coche, una casa, ropa, no lo sé. Y dentro de ti surge un deseo, perdón, le voy a poner este nombre para que se vea más, se entienda más claro. Y dentro de ti te empieza a surgir envidia por aquello que aquella persona se acaba de comprar. No se piensa en algo, y en este año nos pasó en una otra forma, ¿sí? Por ejemplo, que vimos que alguien ¿qué diremos? Alguien se fue de vacaciones y tuvo unas vacaciones excelentes y todo en un lugar bonito y tú no fuiste, y entonces en la persona le surge una envidia, ¿no? Pero ¿qué es lo que está pasando allí? Es este deseo de solamente ¿qué? Recibir. Es solamente tu deseo de ¿qué, hermanos? De recibir. Ahora, no se trata de que extirpes, escúchame, de que anules, ¿sí?, ese deseo. No se trata, no es que ora uno a Dios y le dice, Señor, elimíname este deseo que tengo de recibir. No, ¿por qué? Es necesario que... Porque es necesario que esté. Porque de qué otra manera voy a desear cosas, ¿sí me explico? Y claro, hay una parte que es el ego, que a veces nos guía solamente a tener mal este deseo de recibir. Y cuando este deseo esta voluntad es transformada, tengo que transformarla en un deseo de ¿qué? De también dar. Entonces, si aquellas personas por ocasiones, de repente siento la envidia, quizá la persona siente la envidia, pero en un corazón transformado, con una mente renovada, no, pues, qué bueno, ¿cierto o no? Qué bueno que él puede recibir esto. Alegrarse por el bien de los demás. Sí, claro, me alegro porque él puede estar teniendo este viaje, este tiempo. Deseo que se la pase bien, deseo que se desestrese. No sé si me estoy explicando. La idea es no quedarnos en un deseo de recibir, sino también empezar a dar. Y como lo único en ese momento, quizás lo que puedo dar son buenos deseos, es una buena intención. Y miren, si queremos llevarlo a un punto más no sé, más fuerte de transformar este deseo, hasta me pongo a orar para que tenga las mejores vacaciones de su vida. No sé si me estoy explicando con lo que digo. Entonces, durante el año tenemos deseos, voluntad, se ensucia, se empaña, se ve afectada por la conciencia de la carne. Pero todo el mes de Elul, y específicamente estos 8 o 7 días antes de llegar a Rosh Hashanah, que es este próximo domingo, ese deseo tiene que limpiarse, tiene que purificarse. Pues la idea de venir a Rosh Hashanah, a Yom Kippur, donde vamos a recibir la luz del Creador, ¿para qué la quieres recibir? Es porque, Señor, quiero seguir bendiciendo a las personas. ¿Cómo? De muchas maneras. Dame salud para seguir orando, dame dinero para seguir apoyando desde acá, no lo sé. O sea, tengo la intención de recibir, pero es sí, Señor, quiero recibir, pero es porque quiero dar. ¿Cuántos me siguen con esto que estoy hablando, hermanos míos? Entonces, la idea principal es que debemos venir a un tiempo de transformación y de purificación, mayormente en este tiempo, en estos días, para que en Rosh Hashanah tengamos voluntad de recibir, pero también la voluntad de dar. ¿Sí? ¿Cuántos me siguen hasta acá? ¿Sí, hermanos? ¿Sí? Bien, ¿cuántos han visto que eso a veces se ha dañado en nuestras vidas y hemos tenido un poco de pues envidias, ¿no? Y a veces de enojos. Entonces la envidia es el deseo, la envidia y la codicia es el deseo de recibir solamente. Sí, sí. Miren, por ejemplo, piensa en esto. Vamos a poner un ejemplo, que alguien se compró unos zapatos nuevos. Y vea hasta dónde va, yendo más profundamente de este tema. Alguien se compra unos zapatos nuevos y tú dices, oye, o sea, te surge la envidia, ¿no? Por esos zapatos. Pero póngame atención. En ese caso que miras y dices, te da envidia por esos zapatos, en ese momento tú pasas de ser la causa de causar una realidad hermosa para tu vida a ser solo el efecto. Ahora, en ese momento de envidia, ¿a quién le cediste el control
de tu realidad, hermanos míos. ¿Sabe a quién? A los zapatos. Porque los zapatos están causándote a ti esta sensación de quererlos para ti mismo. ¿Me explico o no? Sí. Y perdiste el control de tu vida ya. O sea, tú ya no estás teniendo el control de tu vida. Ahora alguien más está moviendo las cosas para crear tu realidad. ¿Y cuál es tu realidad en ese momento? Tengo envidia y tengo deseo por esos tenis, pero no los puedo tener, no tengo dinero, no sé cuántas cosas podrían pasar, pero no las tengo. Y solamente ahora soy como, estoy en este lado del efecto. Ya no soy la causa. ¿Cómo sería ser la causa, hermanos? En ese mismo ejemplo. Alegrarse. Sí, sí, claro. O sea, vio los tenis, qué padres están. Oye, hermano, qué padres están los tenis, ¿no? Gloria a Dios que pudiste comprártelos. No sé si me estoy explicando. Ya los tenis no causan nada en mí. Yo estoy tomando el control del momento y yo estoy declarando algo correcto, una buena intención, y en esta intención de dar. Ya no soy el efecto, me vuelvo la causa. Los tenis no van a influenciarme para cambiar mi actitud, no me van a entristecer, no me van a doblegar, no van a causar ninguna sensación dañina en mi ser. Al contrario, digo, qué bueno, ¿no? ¿Me explico? Sí. Yo vuelvo a tomar el control de la situación. ¿A cuántos les ha pasado eso? ¿Cuántos de ustedes han perdido el control de las riendas de su vida por cosas como estas? Dejan de ser la causa de su vida y se vuelven solamente el efecto. ¿Les ha pasado o no? Sí. Muchas veces. Entonces, ¿cuántas veces en el año este aspecto de nuestra voluntad se ha habido ensuciado, dañado, perjudicado y de muchas maneras? Y por eso, para eso son los días de Elul. ¿Sí? Ahora, entendiendo esto, cuando una persona tiene dañada su voluntad, imagine esto, que en el ámbito espiritual, como la voluntad está dañada y no está correctamente redireccionada y no está enfocada adecuadamente, esta voluntad dañada lo que crea en la persona es lo que regularmente llamamos el caos. El caos es el resultado de tener dañada la voluntad. ¿Sí? ¿Por qué? Simple y sencillamente porque no has elegido bien. Por eso creas caos en tu vida, porque no has elegido bien. O sea, tu voluntad no ha sido ejercida correctamente. Has tomado una u otra dirección que muchas veces te ha llevado ¿a qué? Al caos. Es como ahorita, imagínense, me quedo atormentado toda la semana porque él sí se pudo comprar los tenis y yo no, y entonces siento envidia, me enojo, pero como ese si es pecador, y empieza uno a sacar más cosas y a empezar a crear como más caos del que de por sí ya había empezado a causar al cederle mi voluntad de crear mi realidad a los tenis. ¿Entiende lo que digo? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Puedo borrar? Sí. El shofar, hermanos, para eso creo que lo vamos a escribir en hebreo. Aquí dice shofar. Tiene como valor numérico 580. Y es el mismo valor numérico para una palabra en hebreo. Que es esta, y en hebreo aquí dice
Takaf. La palabra shofar y la palabra hebrea takaf tienen el mismo valor numérico, que es 580. El shofar, como ustedes ya saben, es este cuerno de carnero. Y hemos de decir rápidamente algunas cosas respecto de shofar, ¿sí? La primera de ellas, como ustedes saben, es el cuerno de un carnero, ¿sí? Específicamente es el cuerno que se usa, aunque hay otros cuernos que son kasher, por ejemplo, los shofarot de antílope, no sé si los han visto, unos largos. Sí. Pero nosotros recomendamos, o es la recomendación, que en Yom Teruah se ocupe un shofar de carnero, de cuerno de carnero, ¿sí? Las implicaciones espirituales son bastantes, entre ellas las referencias bíblicas a el cuerno de un carnero son específicas para actos espirituales, y en muchos casos bíblicos habla del cuerno de carnero y no del cuerno de antílope. De repente en Occidente, en este continente americano, a veces, no sé qué será, pero a veces buscan que sea demasiado grande, no sé si lo han visto, y quieren que sea muy grande. ¿No será eso? Yo creo que algo va por ahí, porque digo, bíblicamente deberíamos usar un cuerno de carnero, pero sí puede usarse uno de antílope, aunque no es lo más adecuado. Lo más adecuado para Yom Teruah es usar el cuerno de carnero. Ok, para que este cuerno estuviera ante nosotros, ¿qué tuvo que pasarle al animal? Morir. Es decir, que hubo un sacrificio para que este cuerno estuviera entre nosotros. Por eso es que estos cuernos que decimos que son kasher, o que son aptos, que son adecuados para usarlos en los servicios de Yom Teruah, el animal tuvo que pasar por un proceso de matanza específico y bien reglamentado, halágicamente, lo que se llama la shechitá, y bueno, un proceso de hacerlo morir sin sufrir y demás. Se corta el cuerno y además se le hace un proceso de tratamiento y demás, pero la primera cosa que debemos de decir es eso: para que este cuerno estuviera entre nosotros, tuvo que haber un sacrificio, ¿sí? Y en el ámbito espiritual, dentro del reino de los cielos, se acordarán que hemos dicho ese principio de sacrificio, que ¿sabe qué? Poder. Entonces, el instrumento en sí mismo no es solamente un cuerno de carnero ya, ha sido impregnado por una fuerza espiritual que lo capacita para servir como instrumento de lo siguiente, porque shofar, como dijimos, tiene la misma valor numérico que la palabra takaf, y la palabra takaf en hebreo quiere decir atacar. Esto quiere decir takaf. Takaf quiere decir ¿qué? Atacar. Ahora, si tocamos el shofar, ¿a quién es al que se ataca? Espiritual, ¿no? Sí, este sonido, llamémoslo, que sale del shofar, hace una conexión con el ámbito espiritual. Y dicho sea de paso, hermanos, la manera de conectar el mundo físico con el mundo espiritual, esta conexión que se da aquí es a través de sonidos. ¿A través de qué, hermanos? Sonidos. Sonidos. Por ejemplo, las palabras. Nuestras palabras son sonidos. Y por eso es que tenemos la habilidad de conectar este ámbito físico con el ámbito espiritual. ¿A través de qué? Sonidos. De hecho, si cantamos, el solo hablar es un nivel, pero cantar está un poquito más arriba. Por eso es muy bueno cantar. Por eso cuando tenga usted los salmos o alguna alabanza, entone o cante, porque eso le eleva un poco más en el ámbito de los sonidos, que nos ayudan ¿a qué? A conectar el ámbito espiritual con el ámbito físico, ¿sí? Entonces, una vez que se usa el shofar y se emiten sonidos, atacamos. Y lo primero que se ataca es al acusador de tu alma. ¿Atacamos a quién? Ahora ya todos ustedes saben quién es el acusador, ¿no? Y nos enfocamos rápido en el Satán, este ser espiritual. No estamos hablando de la carne, como regularmente también se le conoce a la carne, que es el Satán. No, aquí estamos hablando del ser espiritual, al que habla los evangelios, las escrituras,
de este ser espiritual que tiene el control del ámbito físico. Eso está en Lucas 4, ¿se acuerdan de la tentación que hizo para con Yeshua? Y le prometió los reinos y le dijo, yo te los puedo dar, ¿por qué? Porque a mí me fueron entregados, me fueron dados. O sea, el ámbito físico, ¿a quién le pertenece? Al Satán. De ahí la intención nuestra de liberar, de corregir, de extraer la luz de la creación. Bueno, ¿por qué? Porque está bajo el dominio del reino de las tinieblas o del Satán. Entonces, cuando tocamos el shofar, dice la tradición en Israel que el primero que es confundido, ¿quién es? Es este acusador. Empieza a tener una confusión en el instante en el que la persona está siendo juzgada y él mismo no puede emitir su acusación delante del juez supremo, que es el Señor, y entonces somos librados de esas acusaciones. Eso no implica que el acusado, o que en este caso el juzgado, que somos nosotros, no haga nada. De hecho, estamos haciendo teshuvah. De hecho, estamos arrepintiéndonos en estos momentos. Pero a pesar de eso, el Satán cree que tiene argumentos suficientes para acusarnos delante del Señor. Y el día de Yom Teruah, como está registrado en el libro de Job, le pregunta el Eterno a el Satán y le dice, ¿de dónde vienes? ¿Y qué dice él? ¿Vengo de qué? De rodear la tierra. Un poco la referencia a lo que dijo el apóstol Pedro, que el Satán es como un león rugiente que anda alrededor buscando a quién. Lo mismo, ¿sí? Entonces, en Yom Teruah nos presentamos delante del Eterno para ser juzgados, y no solo nosotros, es toda la humanidad, esté consciente o no, cada alma es citada delante del Señor, y hay un acusador, el Satán. La idea de tocar el shofar es para que él quede confundido y sus argumentos que quiera presentar delante del Señor para afectarnos no sean eficaces, no tenga éxito. ¿Sí? El mismo toquido de shofar ataca a ese adversario en el ámbito espiritual. Les vuelvo a repetir, eso no implica que yo no hice nada. Yo me estuve arrepintiendo, estuve confesando mis pecados delante del Señor, y evidentemente, como dijera ese dicho popular, el que nada debe, ¿Y si no? o si no, claro que debe uno venir con temor y temblor y mire, si viene la conciencia se arrepentirá, y si no, será juzgado así. ¿Me explico? Sí. Ok, Takaf tiene esa intención. Y una vez que el shofar es tocado, hermanos míos, el shofar, escúcheme porque esto es poderosísimo. El sonido del shofar lo que hace es eliminar el caos. ¿Y qué significa eso de eliminar el caos? ¿Qué es lo contrario de caos? Orden. Orden. El sonido del shofar empieza a traer orden en el ámbito espiritual, que posteriormente se empieza a manifestar en el ámbito físico. Todo desorden en la vida emocional, en la vida espiritual, en la vida matrimonial, en la vida financiera, en cualquier área de nuestra vida donde haya un desorden en las emociones, el sonido del shofar, tocado específicamente el primer día del séptimo mes, que en este año en particular es ahora en este domingo que viene, ¿sí? Por la noche, el sonido del shofar va a empezar a crear orden en la vida de la persona. Pero se toca hasta el lunes, ¿no? Claro, o sea, pero me refiero que Yom Teruah empieza desde el domingo en la noche, aunque el sonido del shofar es específicamente para el lunes en la mañana. Pero ya desde el domingo, hermanos, estamos ahí. Ahora, nosotros físicamente tocamos un shofar aquí en lo natural, porque acuérdese que aquí se hace algo natural, pero en el ámbito espiritual, de igual forma está sucediendo algo como esto. El sonido del shofar es algo milagroso, hermanos. El sonido del shofar lo podemos usar a lo largo del año, pero el poder específico que le ha sido asignado al shofar se desata en estos días de Yom Teruah. ¿Sí? O sea, increíble. Es algo milagroso. Y como decimos, el caos se anula. Completamente, hermanos, hay milagros y hay testimonios que casi inmediatamente de que pasa Yom Teruah, Yom Kippur o Sukkot, inmediatamente muchas cosas empiezan a arreglarse. Pero eso pero tenemos que tener la conciencia, ¿me explico? La intención correcta, la razón que decíamos hace rato, la voluntad
corregida, la voluntad limpiada, de tener un deseo, una voluntad apegada que tenga afinidad de forma con la voluntad divina. ¿Me explico? Sí, claro, si no hace nada y está en esta ignorancia, puede pasar lo contrario, hermanos. ¿Sí? ¿Cuántos me van siguiendo hasta aquí, hermanos míos? Sí. Entonces, debemos tener una correcta intención para que estos días sean transformadores en nuestras vidas. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Podemos borrar esta parte? Sí. Sí, pastor. La palabra más correcta para shofar, ¿cuál sería? O sea, traduciéndolo a nosotros. Es una buena pregunta porque no la hay. Okay. Por ejemplo, en el Salmo 150, ahí está la palabra shofar, y cuando buscaron traducir al español, por ejemplo, le pusieron bocina. Okay. Algunos lugares en la Biblia lo tradujeron como trompeta, pero no es lo más adecuado. De hecho, la palabra shofar pues, es como la palabra amén, que cuando en nuestras Biblias buscamos y leemos ciertas partes y dice amén, es porque igual la palabra amén no tiene una traducción correcta al español y por eso la dejaron así. Pero la palabra shofar tampoco tiene una traducción al español que diga, es esta, tampoco. Es como la palabra Selah, igual, que viene en los salmos y dicen, ¿qué significa Selah? Pues algo como que te detengas y medites en lo que leíste, pero no es lo más adecuado. Es una palabra muy elevada que sí causa un despertar de conciencia para eso, pero no, casi no, bueno, digo, no hay una palabra que se pueda traducir directamente al español de la palabra shofar. Por ejemplo, ahí podría combinar, como no la hay, combinar las dos partes, ¿no? Las dos posturas, trompeta hebrea. Sí, aunque de repente en Occidente, cuando dicen trompeta, te acuerdas de la trompeta de esta de metal, ¿no? Cuando dicen bocina, como es una palabra muy vieja española, pues dicen bocina, pues lo único que la gente conoce es una bocina de estas, de las de ahora, de los estéreos o de... Bueno, ya ni hay estéreos, creo ahora ya nada más son las bocinas portátiles, ¿no? Pero es lo único que tiene la gente de referencia. Entonces, yo creo que lo correcto es, como traducen luego en algunas versiones de hebreas, que dicen cuerno de carnero. Sí. Cuerno de carnero. Punto. Porque así se traduce. Digo, sería lo más correcto, ¿no? Sí, está bien. Ok, ¿puedo borrar acá? Ahora, para finalizar este comentario, quiero que ponga atención en esto. Ese día, como parte de la revelación que se ha tenido en el pueblo de Israel, se hacen son 101 toquidos, ¿sí? 101 toquidos que tenemos que escuchar como parte del mandamiento. De hecho, el mandamiento principal es escuchar, no es hacer sonar el shofar. El mandamiento principal es que la gente ¿qué? Escuche. Y eso tiene algunas explicaciones muy profundas, como por ejemplo que, no sé si recuerdan unas palabras del apóstol Pablo, que dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará el Mashiach. ¿Por qué? Porque el shofar lo que tiene es que despierta la conciencia. Ese es el poder del shofar. Entonces tú te sientas aquí, vienes o donde estés y sabes que es el día de Yom Teruah, el sonido del shofar, el mismo sonido emite como una alarma que hace que la persona se despierte de su letargo, su dormir espiritual. Y en primer lugar lo que causa es eso, que despierta la conciencia de la persona. ¿Por qué? Porque como es un año nuevo, ¿se recuerdan que empezamos un año nuevo? Se supone que año nuevo, lo voy a decir así, suena muy, muy conocido en lo secular, año nuevo, vida nueva. O sea, tienes que entrar al año nuevo no con tus viejas costumbres, no con tus viejos pensamientos, no con tus viejos sentimientos. Una vez que has empezado un año nuevo, tu mente tiene que ser renovada de igual forma para que puedas disfrutar del año sin esta maraña, sin esta conciencia dañada, sin estos temores, sin estas mentes de escasez. Tienes que entrar al año nuevo con una conciencia nueva. Y eso solamente se logra a menos que escuches el shofar y la conciencia sea despertada. Dice el hermano Jorge Ortiz que en su Biblia dice clangor de cuerno.
clangor de cuerno. Clangor. Y clangor significa sonido de trompeta o de clarín. Ah, ok. Ahora, O sea, y bueno, pero siguen usando Como clarín. sonido. Sí, pero al final tiene que ver con eso, ¿no? clarín, Con trompeta. un instrumento o algo, o un cuerno que va a emitir un sonido. Un sonido, ajá. Sí, la idea, hermanos, es, digo, yo porque en la Biblia hebrea vi que dice así, cuerno de carnero, y ya. La Reina Valera dice bocina, a veces dice trompeta, pero creo que lo más adecuado es que haga referencia a que es un cuerno de un carnero. Sinónimo de explosión. ¿Cómo? Es sinónimo de explosión. Sinónimo de explosión, ok. Sí, puede ser así también. Bueno, entonces en Yom Teruah, hermanos míos, hay específicamente algunos sonidos que se tocan y tienen por nombre lo siguiente. Ok, aquí ponemos esto porque es como un... O no, vamos a usar la comita que luego se pone. Porque es como que se hace una pausa y después se dice la última parte. Teruah. ¿Sí? Sí. Y este sonido de Teruah son 9 sonidos entrecortados. Los voy a poner así. ¿Sí? 3, 6, 9. ¿Nos quieres ayudar? Para que escuchemos. Entonces, el Teruah son 9 sonidos cortados. Ahora, note por favor y tenga cuidado con la siguiente aclaración. Son 9 como mínimo. Pueden ser un poco más, pero el mínimo son 9. ¿Sí? Y suena así. Ok, ese se llama Teruah. Después tenemos el que se llama Shevarim. Y el Shevarim son 3 sonidos igual, discontinuos, y es algo como esto. Ok, la idea es que los 9 sonidos entren en el tiempo de los 3 Shevarim, o de los 3 sonidos de Shevarim. Y por último, tenemos este sonido que se llama Tequía. Y el Tequía es un solo sonido que abarca el tiempo de los 9 y de los 3. ¿Sí? Y es un sonido largo y continuo. Ok, entonces este sonido largo contiene a los 2 anteriores. Pero quiero que ponga atención con lo siguiente. Este sonido que es continuo, ese es el sonido que atrae la misericordia. ¿Por qué? Porque no hay separación. Porque no hay esta idea de que hay algo separado, entrecortado. ¿Me explico? Hay ¿qué? Continuidad. ¿Alguien se acuerda qué significa la palabra berajá? Y ya sé que van a decir bendición al español, pero la palabra berajá da la idea de algo ¿qué? Continuo, de algo que está continuo, de algo que está fluyendo. Entonces, el sonido de tequía es este sonido de continuidad y que hace referencia ¿a qué? A la misericordia, a la bendición. ¿Sí? ¿Vamos bien? Consecuentemente, los otros 2 que sí tienen separaciones, que sí están cortados, si este trae misericordia, ¿estos qué traen? Lo contrario, juicio. ¿Vamos bien? Ahora, tiene que ser así, ¿por qué? Porque el día es eso, que se nos llama a juicio, pero la idea principal también es que en ese momento, o todo lo que venimos haciendo de Elul, hermanos, es que deseamos que se despierte la misericordia de Dios. Como dijeran las escrituras, que Él es lento, ¿para qué? Para la ira, pero grande en misericordia. Entonces, la idea es que sí, no puedo evitar, hermanos, el ir a un juicio, el que se me vaya y se me pidan cuentas. No se puede evitar eso, no, nadie tiene escapatoria, hermanos. Grandes y pequeños, creyentes, inconversos,
de tal religión o tal religión, toda la humanidad, ahora que es Yom Teruah, que es este próximo domingo, todos son juzgados, absolutamente todos. ¿Y qué con la idea de que pues como ya creen en Jesús o en Yeshua ya no procede, digamos? Ok, bueno, miren, la idea de creer en el Mesías Yeshua, en primer lugar tiene una intención. Esto tiene que ver un poco con lo que dice las Escrituras. Cuando no creíamos en Yeshua, es decir, que éramos pecadores, dice el libro de Juan, y vamos a buscarlo solo para que recordemos, hermanos míos, libro de Juan capítulo 3. Verso 16 en adelante, ¿sí? Juan 3, 16 en adelante. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, ponga atención, sino para que el mundo sea salvo por Él. 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ok, cuando no conocimos del Señor, cuando no pusimos nuestra fe en Él y todos pasamos por ahí, hermanos míos, fuimos juzgados. Lo hubiéramos sabido o no, habíamos sido juzgados, y como no creímos en el Hijo de Dios, el veredicto de ese juicio, ¿cuál fue? Que eres condenado. ¿Me explico? Entonces, nosotros sabemos que en nuestra vida ocurren 3 juicios, hablando en el aspecto de, ok, dejémoslo así, ocurren 3 juicios en nuestra vida o en la vida de cualquier ser humano, si es aplicable. Número 1, somos juzgados como pecadores. ¿Sí? O sea, el hecho de ser pecador y no creer en el Señor, pasaste por un juicio y como no creíste, el veredicto es que eres condenado. ¿Sí? Ok, hablemos ahora de los que ya creímos en el Señor. Bueno, yo ya creí en el Señor, ya había pasado este juicio, pero ahora que creo en el Señor, dice la Escritura, y quiero que escuche esto porque también es algo interesante que debemos tener conciencia, que mientras estamos vivos somos juzgados como hijos. ¿Se acuerda que en Hebreos dice que Dios al que ama disciplina? Y eso es que también pasamos por juicios. Y ahí somos disciplinados ¿como qué? Pues como hijos. Ya no como pecadores, porque ahora tengo fe en el Mesías Yeshua, pero de todas maneras, en mi trayecto de vida, ahora que soy hijo de Dios, también me ocurren, también somos juzgados, pero ahora como hijos. Y no es el mismo tipo de juicio, pero estamos siendo juzgados. Y cuando muramos, ¿qué va a pasar? Que vamos a ser juzgados también. Ya no como pecadores, ya no como hijos, ahora vamos a ser juzgados como siervos. Porque daremos cuenta de todo lo que hicimos mientras estábamos en vida. Y a cada quien, hablando para los que creímos en Yeshua, se nos recompensará de acuerdo a nuestras obras. Pero aquel que no creyó en Yeshua también será juzgado. Pero dice la profecía que serán juzgados para muerte eterna. Entonces, sí, aunque yo haya creído en Yeshua, de todas formas sigo pasando por un juicio. Y este juicio tiene la idea o se enfoca a estos días de Yom Teruah. Porque ahora en Yom Teruah, hermanos, se determina si alguien va a vivir o va a morir. O sea, digo, seas hijo de Dios o no seas hijo de Dios. Y además de que se determina quién vive y quién muere, se determina lo que en hebreo se llama la parnasá, ¿no? El sustento, cuánto dinero va a tener la persona durante el año. Entonces, como paréntesis, ¿no? Y ahora que acabamos de pasar estos días de luz, de los mundos del caos, si a lo largo del año la persona dice, ya no me alcanza dinero y voy a buscarme 3 empleos más, ¿no? De todas maneras,
lo que iba a ganar. ¿Cuándo se dijo cuánto iba a ganar? En Yom Teruah. ¿Me explico? O sea, la persona a veces se engaña que haciendo más va a lograr ¿qué? Más, tener más. Pero eso no es así. Más bien tiene que trabajar en los días de Elul y estar bien firme o con la conciencia de que va en Yom Teruah, porque ahí es donde nos van a dar todo el dinero de un año. Sí. ¿Sí? ¿Me explico? Por eso es que mucha gente, aunque trabaje o que tenga 3 empleos, dicen, pero es que de todas maneras no me alcanza. Pues porque no hiciste el trabajo correcto. Equivocaste de trabajo y no estabas en el lugar correcto ni en el tiempo correcto, no tenías la sabiduría correcta. Todo eso se da en Yom Teruah. Ok, entonces a lo largo del el lunes, que es cuando se toca el shofar, que es el lunes por la mañana, se hacen 101 toquidos, mezclando, juntando estos, pero se hace de la siguiente forma, hermanos. Siempre, siempre, siempre va a haber al principio de cada secuencia que hagamos ese día, siempre va a haber tequía, y en medio va a haber de estos, o uno de estos, o uno de estos, o los dos, y al final siempre va a haber otra vez ¿qué? Tequía. ¿Por qué? Porque la idea que si estos son de juicio, ¿sí? El hecho de poner las tequiot a los lados, al principio y al final, y dijimos que tequía es misericordia, lo que hace es como que encapsula el juicio y el juicio es endulzado. No quiere decir que es anulado, solo es endulzado. Es como cuando el niño rompió la taza favorita del papá, pero como hay tanto amor, se despierta la misericordia. Ay, mijito, bueno, ya, pues, pero no lo vuelvas a hacer, pues. Y ya no vino ¿qué? Ya no vino el rigor, el juicio, sino que se despertó la misericordia, y esto es lo que hace las tequiot, o la tequía al principio y al final, y en todas las secuencias que vamos a sonar ese día, siempre es así. Tequía y en medio, Teruah o Shevarim. Actualmente el Eterno sigue satisfaciendo su ira como lo hizo con el Mashiach, o se detiene. No, fíjense que eso es algo bien importante, porque acuérdense que el juicio que absorbió Yeshua, es decir, el que derramó Dios sobre su Hijo y que sació la ira de Dios, era por causa del pecado. ¿Se acuerdan? ¿Y cuál pecado? Este que cometimos previamente antes de conocer al Señor. ¿Me explico? De hecho, también está incluido ahí lo que se conoce como ese pecado que nos fue injertado, que cometió Adán. Y ahí venimos arrastrando ese pecado, esa desconexión. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué se sigue hablando de juicio cuando, como dice la pastora May, el día que Yeshua murió en el madero, se supone que Yeshua absorbió todo ese juicio, ¿no? ¿Por qué ahora todavía se habla de juicio? Es que ocurre algo. Y déjenme ver si recuerdo bien el versículo, hermanos. Está en la primera carta del apóstol Pedro, y si no, ayúdenme a buscarlo, alguien que tenga una concordancia poderosa, donde dice que el Mashiach fue ofrecido aún antes de, ¿cómo dice el versículo? Aún antes de la creación o fundación del mundo, es decir, en la eternidad. Si no me recuerdo, está en el libro de Pedro, en las cartas del apóstol Pedro. Y en esta intención que escribe Pedro, dice, ok, miren, el sacrificio del Señor ocurrió ¿dónde? En la eternidad, ¿sí? Pero, ¿cómo hace? Ahora, aunque el sacrificio de Yeshua ocurrió en la eternidad, en un lapso de este tiempo se manifestó aquí. ¿Me explico? Y hablamos de tiempo, decimos hace cerca de 2000 años. Ok, pero ¿ocurrió dónde? En la eternidad. ¿Me van siguiendo? Ok, este sacrificio que ocurrió hace 2000 años, póngame atención, ocurrió allí como una evidencia de lo que ya había ocurrido aquí arriba. Pero póngame atención, este evento no lo estancamos o lo anclamos en lo natural. ¿Por qué?
Porque aquí, ¿qué fecha es secular hoy? Es 24 de septiembre. 24 de septiembre de 2019 a las 8:25. En alguna parte del mundo, una persona está yendo otra vez ¿a dónde? Al monte del Gólgota. Otra vez, en este instante alguien está yendo ahí. ¿Cómo? Si esto ocurrió hace 2000 años. Es que no se ve en lo natural. Se accesa ¿a dónde? En lo eterno. ¿Qué cita ese hermano? Primera de Pedro 1:20. 1:20. Y dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Bueno, vean el contexto porque está hablando acerca del sacrificio del Señor. Dice el 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que en lo eterno el juicio severo ya se ha anulado, porque en lo eterno el sacrificio de Yeshua ya se ha llevado a cabo. ¿En dónde está el juicio y la severidad? Aquí, en el 1%. Y la persona que conecta con el 1% está atrayendo sobre sí juicio y severidad. La idea entonces de Yom Teruah es conectarse otra vez, ¿cuál? A ese momento de misericordia que adquirió Yeshua. ¿Me explico? O sea, Yom Teruah sirve para eso. Ahora alguien dirá, bueno, y a fuerza tengo que hacerlo solo en Yom Teruah. No. O sea, se puede accesar cualquier día del año. Pero observamos el día porque en lo natural la Torah del Señor sigue estableciendo tiempo. No sé si me siguen con eso que estoy diciendo. O sea, sigue habiendo un tiempo específico para abarcar a toda la humanidad. No solamente a ti que hiciste la oración de fe, como le llamamos, en tal fecha, tal hora y tal lugar y hace años. No. Ahora en Yom Teruah es la oportunidad para todos a la vez. ¿Explico? De poder accesar y conectar con el sacrificio eterno que paró el juicio. ¿Sí? No sé si me explico. Ahora, quien no accesa ahí, pues el juicio sigue viniendo sobre la persona. No sé si me estoy explicando. Sí. Bien. Aunado a esto, la pregunta sería la siguiente, como dijo el profeta. No hay justo ni aún uno. O sea, esa afirmación que dijo el profeta, ¿sigue siendo verdad? Sigue siendo verdad. No hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Y hermanos míos, aunque nosotros llevamos en el camino del Señor tal o cual tiempo, en este lapso de tiempo, en esta semana, en este mes, hermanos, hicimos alguna desconexión. Benditos si se arrepintieron. Pero ¿y si no? Entonces la idea de Yom Teruah es un momento donde no te puedes escapar de que te estemos diciendo arrepiéntete, que la palabra te esté diciendo que arrepiéntete, ¿sí? Es la oportunidad del Señor en el año para que haya esta atmósfera de arrepentimiento, Señor. Porque de todas maneras, ya dije que no somos juzgados como pecadores, pero sí como hijos, y si el hijo merece unas buenas, pues se las va a dar. ¿Por qué? Porque dice Hebreos, porque te ama, por eso te la va a dar. ¿Sí? Ya no es la ira sobre el pecado, ¿sí? Porque ahora ya es sobre lo que el hijo el pecado que ha cometido el hijo, pero la idea de que se enderece, ¿me explico? La disciplina. Entonces es la razón por la que antes la ira de Dios era muy fea, muy severa, muy severa. Sí, por eso el diluvio, y uno dice, bueno, ¿quién paraba el diluvio? Nadie lo pudo parar. Y que cada vez que el pueblo pecaba, el Eterno quería destruir. Quería volver a destruir, ¿no? Así pasó con los hijos de Israel en el desierto. ¿Cuántas veces Dios dice, apártate Moisés, y ahorita mira, te levanto un nuevo pueblo?
Y decía, bueno, Moisés fungía o era la sombra de lo que iba a ser Yeshua después, porque Moisés decía, no, Señor. Pero Moisés solo lo hacía por un puñado de personas, pues. Y Yeshua lo hizo Por toda la por toda la humanidad. Los que vivieron, los que viven y los que van a nacer mañana o están naciendo ahorita. O sea, el alcance del sacrificio de Yeshua es increíble, hermanos. Eso es total. Solamente de nosotros está él en la voluntad si tomarlo, ¿no? ¿Sí? Dice, leímos ahorita en Juan, dice, si lo tomas, ya no eres condenado. Si no lo tomas, entonces eres condenado. ¿Sí? Sí, de ahí un poco esa idea, pero a veces volteamos hacia atrás y vemos los juicios severos hacia allá, pero han pasado a lo largo de la historia, no solo en los tiempos bíblicos, han pasado a lo largo de la historia, hermanos. Pues sí, por ejemplo, cuando hay temblores. Los temblores, los tsunamis, los actos terroristas. Y no es casualidad del ¿no? mes, ¿verdad? Sí. Que los más fuertes a nivel mundial han sido en estas fechas. Ustedes, sí, y por ejemplo, ¿se acuerdan que en el hemisferio norte, que nosotros nos toca vivir, porque en el hemisferio sur creo que es invierno ahorita, ¿no? En Argentina y todos esos países hacia abajo. Pero en el hemisferio norte, ahorita estamos en el tiempo de lluvias. Y no es casualidad que siempre en estos días es la temporada de huracanes. O sea, es puro juicio y severidad. ¿Y quién para un huracán? Nadie lo va a pagar. Ya si Dios estableció así va a ser. ¿Sí? A menos que ese territorio se arrepienta. Y entonces se puede parar el juicio y la severidad. Si pones tu fe en el Hijo de Dios y dices, ten piedad de nosotros y sálvanos, Dios mío. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Pero de otra forma no se para el juicio. ¿Sí? No Solo se la para. Teshuvah lo para, ¿no? O sea, La Teshuvah y que alguien expía tus pecados. Acuérdense, o sea, la Teshuvah es importante, pero es solo la primera parte. La otra parte es ya, a lo mejor el juez va a decir, bueno, qué bueno que estás arrepentido, ¿no? Y dices que ya no lo vas a hacer, pero ¿quién va a pagar los platos rotos? ¿Quién? ¿Quién va a pagar todo el desastre que hiciste? Y es donde entra Yeshua y dice, ¿yo? ¿Cuál es el pago? Pues la muerte. Y entonces Él tomó nuestro lugar. ¿Sí? En los salmos dicen, pastor, ¿quién podrá dar la vida, pagar la vida de su hermano? ¿No? Para apreciarlo dice que no alcanza el precio, es demasiado, ¿no? Pero Yeshua equivale a todas las almas. Eso, haciendo referencia, creo que de ese salmo, no sé qué salmo es, no recuerdo, es lo que dice Pablo en la carta de los Romanos, que dice, uno pudiera morir por el bueno. O sea, sí, porque, y muchos papás lo han hecho, ¿no? Que dan su vida por sus hijos y les dan sus riñones y, no, yo hago lo que sea por mi hijo. Y Pablo en esta misma idea dice, cualquiera puede dar su vida por un bueno, pero denla por un violador, un secuestrador, un asesino, un narcotraficante. A ver, da tu vida por uno de ellos. Y Pablo en esta idea dice, nadie lo hace, nadie lo va a hacer. Que alguien viniera aquí ahorita y te dijera, ¿sabes qué? Mira, vamos a tomar a uno de tus hijos y lo vamos a meter al reclusorio para que pague la deuda de este violador. ¿Qué padre autorizaría eso? Nadie, de loco hacemos esas cosas. Sin en cambio Yeshua dijo, y así escribió Pablo, ¿no? Siendo nosotros pecadores, Yeshua HaMashiach murió por nosotros. O sea, Él murió por los que son buenos y los peores como nosotros que éramos aborrecedores de Dios. Y el Señor Yeshua entregó, no, eso es el amor. No escatimó su propia vida. ¿Sí? Él se entregó y ese es el amor verdaderamente incondicional, porque no hubo ninguna condición para entregarse por nosotros, para mostrar su amor por nosotros. Él dijo, yo me entrego. Y es lo que dice Isaías 53, no sé hermanos, todavía no encuentro, no he podido encontrar la versión que yo lo leí, pero Isaías 53 en sus versículos finales, cuando dice que Dios aplastó a su hijo, a pesar de que Yeshua decía, Elí, Elí, lama sabactani, lo que está en el Salmo, ¿no?
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y si ustedes recuerdan, no sé si es el Salmo 21 y 22, y David dice, él escribió eso, David, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Usted sigue leyendo el Salmo y dice que Dios lo ayudó cuando él dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Yeshua dijo, Elí, Elí, lama sabactani, y Dios se olvidó de su hijo, volteó su rostro, no lo ayudó. Al contrario, Dios mismo que lo aplastó, descargando sobre él toda su ira, hasta que toda su ira fue saciada. Y no sé si usted puede, no nos podemos imaginar eso. O sea, a veces corregimos a nuestros hijos, ahí andamos ya con el corazón de pollo. Ay, Dios, creo que se me pasó la mano. No, Dios en su deseo de salvarte a ti, descargó sobre su hijo toda su ira. ¿Qué les parece? Entonces, hermanos, esas son las cosas que debemos tener en conciencia en todos estos días, porque ciertamente hemos errado en alguna parte, hemos pecado, pero la intención es clamar por la misericordia de Dios. Ahora, cualquiera de nosotros que dijera, bueno, yo me siento bien, puede ser que alguien piense así y diga, yo no tengo tanto de qué arrepentirme. Bueno, si hubiera alguien que fuera el caso extraordinario que alguien viniera a un servicio de Yom Teruah pensando así, y porque quizás de veras no tenga algo por qué arrepentirse, pero déjeme decirle una cosa bien importante. Como tu alma está ligada a todas las almas de toda la humanidad, tú eres responsable por todos los demás. Y en todo caso, no pidas perdón por ti, pero pide perdón por y por todos los demás. ¿Me explico? No sé si, hermanos, nosotros como padres decimos, perdona los pecados de mis hijos, en su ignorancia, en su inmadurez, en su, no sé qué tanto a veces pecan, Señor, a veces blasfeman, o no sé qué tanta cosa hacen a veces los niños. Te pido porque perdones el pecado de mis hijos, ¿sí? Entonces, puede ser que pidas perdón por ti, pero no te olvides por tu prójimo, hermano, hermana mía, ¿sí? Sí, amén. Bueno, hermano, no sé si alguien tenga alguna pregunta, creo que aquí vamos a dejar el tema, ¿sí? ¿No? Bueno. Pero digo, es que va a ser un poco retrasado, entonces digo, si preguntas. Ok, bueno, aquí, hermanos, ¿alguien tiene una pregunta, algún comentario? Del que dice en la escritura que es necesario que empiece el juicio en los hijos de Dios. Sí, por los hijos de Dios, Y por dice la que casa. si el justo con dificultad Se salva, ¿cuánto más? Sí, el inconverso. Sí, y es en esta misma idea de que en primer lugar donde Dios va a corregir, pues ¿dónde es? Pues con su familia. Y cuando dice que eso de que con dificultad se salva, si está aplicado a los hijos, en primer lugar tiene que ver con esto. O sea, si Dios va a darle a sus hijos, ¿no? Queriendo que sus hijos se corrijan y queriendo Él que toda la humanidad se corrija, o sea, si el hijo no se salvó, el otro tampoco, o menos, ¿no? O sea, también va a pasar por ahí. Pero es esta idea, hermano, como usted dice, porque ciertamente estos días, ahora, no se trata de que llegue uno con miedo al servicio de Yom Teruah, al servicio de Yom Kippur. De hecho, déjeme decirle algo bien importante, porque si en estos días de Elul estamos haciendo lo que tenemos que hacer, de hecho, hermanos, yo les invito, quizás no ha sucedido o ya ha sucedido, que en estos días de Elul quizás puedas hasta derramar algunas lágrimas por causa del redarguir del Espíritu Santo por el pecado que hemos practicado. Hágalo, para que en Yom Kippur, si va a llorar, no sea con tanta carga y con tanto miedo. No, porque de hecho en el Elul trabajamos y en Yom Kippur solamente debemos estar alegres, porque Kippur, si dividimos la palabra Kippur, o sea, ya teniendo esta expresión separada, no sé si me puedes ayudar Adri, para ver si estoy escribiendo bien Kippur. Ok, la palabra Kippur, que junta quiere decir expiación, ¿sí? Pero si la separamos, ahora tenemos Ki, que sería así, Ki,
Kippur. ¿Alguien se acuerda dónde está esta palabra? Purim. Purim. En el libro de Esther, ¿no? Entonces, Kippur, ahora, aquí es como las dos caras de la moneda, ¿no? O ese día lo sientes con tanto rigor y a lo mejor hasta con miedo, o lo sientes como ki es como un ¿qué? Purim. O el Yom Kippur lo vas a pasar como ¿qué? Purim. Como un Purim. ¿Y cómo pasamos Purim nosotros aquí, hermanos? Bien alegre. Pues bien alegres, bien contentos. Comiendo. Bueno, nos vamos a abstener de comer, pero al final, igual la cena festiva del final de Yom Kippur es así, con alegría y con gozo. ¿Me explico? Porque como dice el libro de Esther, estos días se convertirán en días de alegría. Amén, Baruch Hashem. Entonces, es o un día, sí, de temor, de juicio y de severidad, porque quizás no hiciste lo que tenías que hacer, o si hiciste lo que tenías que hacer, que es arrepentirte, confesar tus pecados, resarcir el daño y venir a Yom Kippur y disfrutarlo como un Purim. Así es. Entonces, yo no digo que ese día, hermano, quizás alguien o sintamos la necesidad de llorar y expresar nuestro arrepentimiento delante del Señor, pero siempre con la intención o en nuestro interior saber que este juicio fue anulado por el sacrificio de Yeshua HaMashiach. Y en base a eso, hermanos, pues uno debe estar contento, ¿no? Yo creo que a los niños, no sé si podemos hacer esta similitud, pero un niño que le dice, ya no te voy a pegar, pues hasta como que, ay, se alivia, ¿no? Al contrario, ahora hasta te vamos a dar un regalo, pues todavía se pone mucho mejor. Pero es si hacemos lo que nos toca, hermanos, que en primer lugar es arrepentirnos, confesar nuestro pecado y asirnos del sacrificio de Yeshua el Mesías, como yo lo digo, vestirnos con las ropas de justicia de Él y así estar parados delante del Eterno. Y el Señor nos va a mirar vestidos con las ropas de Yeshua. Y así no hay juicio, no hay castigo, no hay severidad por esa justificación que hallamos a través de nuestro Señor. ¿Sí? Vean qué grandeza es estar con Yeshua, Amén, ¿no? Baruch Creer en su sacrificio y todo esto que tenemos fe. ¿Sí? Bueno, hermanos, pues demos un aplauso al Eterno, nuestro Dios.